Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Isaías Andrea Ríos y a continuación voy a presentar mi video sobre la cultura romana. Nuestro equipo está conformado con Eva Paola Granda Coach, Brian Casanova Barrientos y yo, Daniel Isaías Andrea Ríos. A continuación mi compañera Eva va a presentar Historia de Roma. Cultura romana. Historia de Roma. La historia de Roma es la historia de la ciudad como entidad urbana y la historia de los estados e instituciones de los cuales ha sido capital o sede a lo largo del tiempo. Se puede dividir en prehistoria, Roma antigua, Roma medieval, Roma moderna y contemporánea, o bien en Roma antigua, Roma pontificia y Roma italiana contemporánea. El periodo más fecundo de la historia de Roma, en términos políticos, económicos, sociales y culturales, fue su desarrollo. En la antigüedad fue la cabeza de un gran estado imperial y sede a una nación establecida a 3 continentes. En su momento de mayor desarrollo, el imperio creado por Roma alcanzó los 3,5 millones de kilómetros cuadrados y unos 70 millones de habitantes entre ciudadanos y no ciudadanos. Roma fue y sigue siendo una de las ciudades más importantes de la historia. Se le ha llamado la ciudad eterna. Roma, junto a Grecia, ha sido la madre cultural de las modernas nacionalidades occidentales. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Daniel y hoy vengo a presentar mi punto que es cultura de Roma. Bueno, la cultura de la antigua Roma fue el resultado de importantes intercambios entre civilizaciones diferentes. La cultura griega y las culturas desarrolladas en Oriente de Mesopotamia y Egipto, estas dos fueron muy importantes para la contribución de formar la cultura y el arte de los romanos. Uno de los factores que más contribuyó a la universalización de la cultura romana, que de pronto fue la de todo el imperio, fue el uso del latín como lengua común de todos los pueblos sometidos por Roma, los cuales fueron demasiados pueblos, ya que Roma fue un pueblo muy conquistador y temidos por su poder militar. A continuación voy a presentar puntos sobre la lengua de Roma. El latín de la ciudad de Roma se impuso a otras variedades de otros lugares de Lacio, que es una ciudad de las que apenas quedaron algunos en el latín literario. Esto hizo que el latín, una lengua con muy pocas diferencias didáctiles, al contrario de lo que pasó con el idioma griego, podemos calificar pues el latín al latín de lengua unitaria. Y a continuación veremos diferentes puntos sobre cómo se dirigía la sociedad romana. Primero tenemos el sistema social romano. Iniciamos por los senadores y administradores del imperio. Estos mayormente eran muy ricos ya que administraban todo el imperio. Luego tenemos a los nobilitas, patricios o plebeyos enriquecidos. Estos mayormente eran políticos y poseían bastante poder adquisitivo. Después teníamos a los plebes, que son las personas normales, trabajadores, no sé, puede ser granjeros, agricultores, en sí los trabajadores. Y luego teníamos a los esclavos. Los esclavos obviamente no tenían ningún tipo de derecho en la sociedad, eran maltratados y pues eran esclavos. A continuación veremos puntos sobre la ubicación de Roma. La ubicación de Roma. Roma, la capital de Italia, es una extensa ciudad cosmopolita que tiene a la vista casi 3,000 años de arte, arquitectura y cultura de influencia mundial. Las ruinas antiguas como los del Foro y el Coliseo evocan el poder del antiguo imperio romano. La ciudad del Vaticano, sede central de Iglesia Católica Romana,
Cuenta con la Basílica de San Pedro y museos del Vaticano, que albergan obras maestras como los frescos de la Capilla Sixtina de Miguel. La Roma antigua se ubicó en el continente europeo, en la imponente península itálica bañada por el mar Mediterráneo, mar que fue protagonista y testigo del surgimiento de varias culturas antiguas y también contemporáneas. Al norte de la península de la cadena montañosa de los Alpes, al sur se encuentra el mar Jónico, al este con el mar Adriático y al oeste del mar Tierrino. De hecho, el mar Mediterráneo fue uno de los más importantes para el Imperio Romano, ya que estos demostraron su gran poder militar conquistando todo el mar Mediterráneo, hasta llegaron a la Gran Bretaña. En el mar Mediterráneo conquistaron ciudades como Siria, Egipto, Grecia, Gran España, Francia, Alemania y Bretaña. A continuación, mi compañera Eva va a presentar puntos sobre la gastronomía de la Gran Roma. Gastronomía de Roma. La gastronomía romana cambió a través de la larga duración de su antigua civilización. Sus hábitos se vieron influenciados por la cultura griega, los cambios políticos de monarquía a república y de ahí a imperio, y la enorme expansión de este último, que trajo muchos hábitos culinarios nuevos y técnicos de cocina de las provincias al principio. Las diferencias entre las clases sociales no eran tan significativas para la distancia entre ellas, creció junto al imperio. Tradicionalmente en la mañana se servía un desayuno, el ientaculum, al mediodía un pequeño almuerzo y al atardecer la comida principal del día, la cena, debido a la influencia de los hábitos griegos y el aumento de la importación y consumo de alimentos foráneos. La cena aumentó su tamaño y diversidad. Fue consumida después de mediodía. La vesperna, una cena ligera al atardecer, fue abandonada. Un segundo desayuno se introdujo al mediodía del prendium, debido a que correspondía mejor con el ritmo diario de los labores manuales. La clase baja de la sociedad conservó la vieja rutina de ientaculum, almuerzo pequeño y cena tarde, pero las clases más altas adoptaron el siguiente esquema. Ientaculum originalmente estaba compuesto de tortas planas y redondas hechas de farro, un grano de cereal emparedado al trigo, con algo de sal. En las clases altas también había huevos, queso y miel, así como leche y fruta. En el periodo imperial, alrededor del comienzo de la era cristiana, se introdujo el pan de trigo, y con el tiempo más productos horneados reemplazaron el pan de farro. El pan era a veces humedecido con vino e ingerido con aceitunas, queso, galletas o uvas. El prendium. Este almuerzo era más rico y consistía en su mayoría en las sobras de la cena del día anterior. En la cena, quienes no hacían trabajos manuales, se hizo costumbre el hacer todas las obligaciones de negocios en la mañana. Después del prendium, las últimas responsabilidades se contemplaban y se hacía una visita a los baños. Alrededor de las 3 de la tarde comenzaba la cena, a veces prolongándose hasta muy entrada la noche. Sobre todo si había invitados, y comúnmente les seguía un misatio, una ronda de bebidas alcohólicas. Y a continuación mi compañero Brian va a presentar sus puntos sobre su tema. Mi nombre
nombre es Brian Casanova Barrientos, del primer grado Grupo H, y el primer tema que me tocó es fundadores de Roma. Según la tradición romana, fueron los hermanos gemelos Rómulo y Remo los responsables de la fundación de Roma, aunque finalmente sería Rómulo quien la fundaría el 21 de abril del año 753 a.C., convirtiéndose en su primer rey. Sus sobrinos, a excepción de Rea Silvia, esta quedó embarazada del dios Marte, dando a luz a los gemelos Rómulo y Remo. Para evitar que su tío se enterara de ello y los matase, colocó a los bebés en un cesto que dejó en el río Tíber. La loba Luperca encontró a los niños y los amamantó hasta que fueron recogidos por Faustulo y Acalarentia, un matrimonio de pastores. Con el paso de los años, los hermanos conocieron su origen y decidieron regresar a su ciudad natal. En venganza por lo acontecido, mataron a Amulio, devolviendo el trono a su tío abuelo Numitor. En 753 a.C. decidieron fundar una ciudad en el lugar en el que la loba los encontró. No obstante, las diferencias entre Rómulo y Remo a la hora de situar dicho lugar desembocaron en una pelea que acabaría con la vida de Remo. Rómulo, arrepentido, decidió llamar a la ciudad Roma. Los primeros habitantes de Roma fueron hombres esclavos, criminales y refugiados. Rómulo raptó a mujeres de la tribu Sabinas que habitaban en las orillas del Tíber, para que estos pudieran tener esposas. Este hecho desembocaría en una batalla, tras la que finalmente Rómulo fue nombrado el primer rey de Roma. Historia del escudo de Roma. El escudo de la ciudad de Roma consiste en un escudo gótico con el campo de gules, en el que figura una cruz griega y la sigla SPQR, una expresión latina, cuya traducción al español sería el Senado y el pueblo romano. La cruz y la sigla están escritas en oro y se disponen en una diagonal descendente denominada banda en heráldica. El escudo está timbrado con una corona de oro abierta y decorada con 8 florones, 5 a la vista. El uso del escudo heráldico de la ciudad de Roma se encuentra documentado desde el siglo VIII y figura en los florines de oro emitidos por el Senado de la ciudad. Acuñados un siglo más tarde, durante el siglo IX, se introdujo la forma apuntada del escudo en 2 actas publicadas en 1718 y 1743. Recogen el antiguo privilegio que continuaba ostentando la nobleza romana, que les permitía colocar el escudo cívico en las fachadas de su residencia. Durante la ocupación francesa de la ciudad del Tíber, Napoleón Bonaparte ordenó la adopción de un nuevo escudo de armas en virtud de su estatus como bon ville del Imperio francés. El elemento central del nuevo escudo fue la escena en que aparece la loba capitolina amamantando a los gemelos Rómulo y Remo. Además, este blasón fue aumentado de un jefe de gules cargado con 3 abejas de oro y otros 3 símbolos del Imperio Napoleónico.